Como parte de nuestro compromiso con la profesionalización de toda la comunidad UNICEPES, la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores les da una cálida bienvenida al inicio de este tercer ciclo de webinars gratuitos. En esta ocasión contaremos con la participación de expertos que abordarán temas de gran impacto, tales como aplicaciones pacíficas de la energía nuclear, experiencias del uso de GeoGebra en un curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, vivienda rural en un entorno montañoso vulnerable, plan estratégico de capacitación para asegurar la calidad higiénica en el servicio turístico, blockchain, criptomonedas y la disrupción financiera. Asimismo, invitamos nuevamente a las personas que se están conectando a través de Facebook Live a que realicen su registro en la plataforma Zoom y puedan tener una mejor experiencia de este evento. Al finalizar cada ponencia, daremos un espacio de preguntas y respuestas con los ponentes para que puedan compartir sus conocimientos y experiencias. Antes de comenzar el tema del día de hoy titulado Sociopragmática y Personalidad, un análisis lingüístico de la introversión y la extroversión, impartido por el doctor Andrés López Ávila y Paola Alejandra Aguilar González, les recordamos que se otorgará una constancia de asistencia a las personas que permanezcan en la sala de Zoom al menos el 80% de duración del webinar. Dicha constancia se enviará al correo y nombre con el cual se registraron, por lo que ya no es necesario escribir sus datos en la sala de este chat. Con ello, damos inicio a nuestro evento. Agradecemos la participación de todas las personas que nos acompañan desde los distintos países de Iberoamérica, así como la presencia de nuestros ponentes que ya están con nosotros en esta tarde. Doctor Andrés, Paola, dejo el micrófono para que puedan enviar un breve saludo a la audiencia. Sí, muchas gracias. Gracias a todas las personas que nos acompañan. Esperemos que el webinar sea de asegurado. Muchas gracias. Hola, muchas gracias a todos, a todas. Gracias por su asistencia y esperemos que sea una sesión muy fructífera. Muchas gracias a ambos. Y bueno, pues presentan el tema titulado Sociopragmática y Personalidad, un análisis lingüístico de la introversión y la extroversión. Alejandra Paola Aguilar González y el doctor Andrés López Ávila. Alejandra Aguilar es egresada de la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas. Se ha enfocado en los estudios lingüísticos y se inclina al carácter interdisciplinario de la materia, indagando en la correlación entre la personalidad y la expresión lingüística, así como su relación con otros procesos cognitivos. El doctor Andrés López Ávila es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas, maestro en Lingüística Aplicada y doctor en Investigación y Docencia en la línea de Lingüística Aplicada. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha impartido clases en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha asesorado 23 investigaciones de grado a nivel licenciatura. Ha publicado artículos e impartido ponencias sobre los temas de la complejidad lingüística, la lingüística operacional, polifuncionalidad y estudios de lingüística aplicados a corpus específicos. Cedo el micrófono a nuestros ponentes. Adelante. Muchas gracias por la generosa presentación. Muchas gracias. Vamos ahora a presentar pantalla para que puedan ir revisando los contenidos de los temas que queremos compartir con ustedes. Muchas gracias. Damos lectura entonces a nuestro trabajo que se llama Sociopragmática y Personalidad, un análisis lingüístico de la introversión y la extroversión. Presentamos Paola Alejandra Aguilar González y Andrés López Ávila. Muchas gracias. Dos ideas básicas fundamentan este trabajo. En la siguiente diapositiva podemos ver la introducción. Primero, la idea de que si nuestras condiciones sociales son diferentes, también entonces será diferente nuestra práctica comunicativa. Segundo, que la variación lingüística incluye todos los procesos, desde la producción de discursos hasta nuestra capacidad para entender esos discursos. De estas ideas se desprende la pregunta central de esta conferencia. ¿Las personas introvertidas y las personas extrovertidas presentan diferencias en la forma de entender un texto? En específico, el análisis revisa cómo entendemos de manera distinta los significados ocultos, los significados no explícitos, o sea, cómo hacemos inferencias. El texto analizado es una obra audiovisual. Para dar respuesta a la pregunta, organizamos el trabajo en los siguientes apartados generales, como ya pueden ver. La primera parte establece los fundamentos teóricos y conceptuales desde la sociolingüística y la pragmática. En la segunda parte se describe un aparato metodológico original y nuevo
para poder medir y analizar la capacidad inferencial de las personas. Es decir, el índice de capacidad inferencial propuesto por Aguilar González. En síntesis, en esta conferencia esperamos ofrecer dos aportes importantes. Uno, explicar las diferencias entre personalidades y proponer un método para analizar inferencias. Entonces, damos paso a la primera parte, que es sociopragmática y personalidad. La primera parte de nuestra conferencia explica, como dije, los fundamentos teóricos. En un primer momento, explicamos algunos términos que sí consideramos esenciales para avanzar después en la descripción de los datos y posteriormente proponemos el establecimiento de esta metodología especial para el análisis lingüístico. Entonces, esta primera parte es de justificación de términos. Es importante comenzar con la precisión de las palabras, de los términos que le dan título a nuestra conferencia. Hablamos de sociopragmática desde el principio, porque la perspectiva de análisis incluye en simultáneo dos nociones, por un lado la sociolingüística y de otro lado la pragmática. Al respecto de la sociolingüística, debemos decir que estudia la vinculación entre las prácticas lingüísticas y las condiciones sociales en sentido muy amplio de las personas. Hincamos nuestro estudio en la idea fundamental de que todas las diferencias sociales se convierten en diferencias lingüísticas. En tanto que nuestro habitar en el mundo es distinto, nuestra manera de expresarnos en el mundo y nuestra manera de construir el mundo con lenguaje será distinta también. Esta es una idea importante y tiene un alcance enorme, reitero. Si somos diferentes, entonces nuestro universo lingüístico será también diferente. Y las diferencias abarcan todas las posibilidades lingüísticas, tanto de construcción como de comprensión. Así pues, la forma de percibir y leer el mundo puede también cambiar. En este sentido, nuestro texto es sociolingüístico. Analizamos diferencias sociales a través del lenguaje. Por otro lado, la pragmática estudia cómo los contextos específicos condicionan y modifican nuestra participación lingüística y comunicativa. En esta línea, la pragmática estudia, por ejemplo, la cortesía, las estrategias de cooperación, varios tipos de interacciones conversacionales, halagos, regaños, peticiones, desacuerdos, entre otros. La comunicación es muy distinta si estamos en una reunión de trabajo, por ejemplo, intentando confirmar un contrato comercial con personas que además no conocemos, o si estamos en una situación de confianza, con amigas, platicando sobre la última película que vimos. La comunicación siempre depende del contexto, y esto es material de la pragmática. Otro de los focos de análisis de la pragmática es la manera en la que descubrimos significados que no se codifican explícitamente. Sí que entendemos mensajes que no se dicen, significados ocultos, sentidos que se esconden detrás de las palabras. Si ahora le digo a mi colega algo como, Alejandra, me duele la garganta, ya no puedo hablar, Alejandra entendería quizás que ahora ella tiene que continuar con la ponencia solita, por ejemplo, ¿no? Este significado oculto lo entendemos tomando como base nuestro conocimiento del mundo y la situación contextual. Si el contexto cambia, entonces el significado también cambia. En otro contexto, esta misma frase de me duele la garganta, ya no puedo hablar, tal vez podría significar que le estoy pidiendo un caramelo o un vaso de agua, por ejemplo. A este proceso de descubrir significados ocultos le llamamos inferencias, y esto está en el dominio de la pragmática. Por esas razones, nuestro estudio es sociopragmático, porque analizamos diferencias sociales que tienen que ver con la personalidad a partir de motivos pragmáticos, que son las inferencias. En la siguiente diapositiva presento los ejes de variación lingüística. En los estudios variacionistas, que describen qué tanto pueden cambiar las lenguas del mundo, se han establecido varios criterios de análisis. De manera muy amplia, al estudio de la variación de las lenguas le llamamos lingüística variacionista, y hay tres grandes ramas. Uno, el estudio de las diferencias entre lenguas totalmente distintas, a esto le llamamos tipología lingüística. Por otro lado, los momentos históricos que han derivado en modificaciones de una misma lengua a través del tiempo, esto es lingüística histórica. Y en tercer lugar,
el estudio de las distintas modalidades temporalmente simultáneas en la misma lengua, es decir, la dialectología. La tipología nos mostraría, por ejemplo, diferencias entre chino, español, matlatzinca, finlandés, purépecha, etc. La lingüística histórica nos explicaría cómo fue cambiando el latín, pasando por el español medieval, el español del Quijote, el español del siglo XIX y hasta el español moderno, por ejemplo. La dialectología estudia, en general, las condiciones por las cuales todos y todas hablamos la misma lengua, sí, pero de diferente manera. Sobre variación dialectal, extiendo unos poquitos comentarios más. Los estudios más comunes de dialectología revisan diferencias regionales, incluso a través de fronteras políticas, incluso, ¿no? El español de México, por ejemplo, es diferente que el español de Costa Rica. En Ecuador hablan español diferente que en Chile. Esta es la primera subrama de los estudios dialectológicos. Esta es la variante diatópica. Otra línea de variación lingüística es el eje de variación diafásica, o sea, a partir del contexto de mayor formalidad, de mayor grado de confianza, por ejemplo, y la variación diastrática que analiza la caracterización social de las personas. Gerberardo Recchioni explica a detalle muchas posibles diferencias. Por ejemplo, la edad, el género, la clase social, el nivel de estudios, la profesión, afinidades y gustos personales, entre muchas otras. En la historia de la dialectología se ha analizado casi todo lo imaginable, pero una de las diferencias que ha recibido muy poco interés lingüístico es el estudio de las diferencias a partir de las características de la personalidad individual. Esta propuesta, que desarrolla a detalle Aguilar González en otro trabajo más extenso, es original y nos acerca a la psicolingüística, a la disciplina que estudia los factores psicológicos de la variación y construcción del lenguaje. La psicolingüística también revisa el doble proceso de comunicación, vale la pena decir cómo enunciamos, o sea, cómo enviamos información, cómo codificamos, pero también cómo entendemos, cómo leemos significados, cómo recibimos información. Un título justo para esta conferencia sería, por ejemplo, Psicosociopragmática, un título bonito, pero quizás un poco confuso. Ahora entonces, en esta diapositiva en la que estamos, toda diferencia social es diferencia lingüística, incluso la personalidad. Dice José Luis Iturrios Leza, la lengua no la hablan igual todos los miembros de la comunidad. La lengua se presenta en una gran variedad de realizaciones condicionadas por factores muy diversos y que afectan a todos los niveles de organización de la lengua. La lengua no puede ser homogénea ni invariable porque la comunidad de hablantes nunca es totalmente homogénea ni estable. En la otra diapositiva, por favor, se han propuesto y analizado muchos ejes de variación, género, edad, clase social, poder económico, entre muchas otras. Hasta ahora, sin embargo, se ha ignorado en lingüística una distinción que en principio es muy difícil de delimitar con claridad: el tipo de personalidad. En lingüística sí es un factor relevante. Esta idea está en el punto central de esta conferencia. Toda variación social e individual se convierte en diferencia lingüística. Toda variación social, entonces, puede revisarse de los estudios del lenguaje. Uno de estos factores que se ha analizado, repito, desde la psicología, pero no desde la lingüística, es la distinción entre personas introvertidas y personas extrovertidas. Podemos presuponer que estos dos grupos sí tendrán comportamientos diferentes en el ámbito lingüístico, no solamente en la cantidad de palabras expresadas, por ejemplo, o en las estrategias conversacionales para ganar el turno de habla, sino también en procesos de lectura, o sea, de percepción de significados. En otros términos, presuponemos que personas introvertidas y extrovertidas sí tendrán diferencias en el reconocimiento de significados ocultos en los textos. En lingüística, Richards dice, una cita que tenemos allí, una persona extrovertida es una persona cuyos intereses y energía a menudo está dirigida hacia afuera, hacia otras personas y eventos externos, y no tanto hacia la experiencia de sí misma.
Tal tipo de personalidad contrasta con una persona introvertida, una persona que tiende a evitar contacto social y a menudo está preocupada por sus pensamientos y experiencias internas. En la siguiente diapositiva, por favor. Esta diferencia, muy difícil de definir y de precisar, sin embargo, no ha sido suficientemente explorada desde la lingüística. En especial, ha recibido atención en el ámbito de la enseñanza de segundas lenguas, en donde se presupone que las personas extrovertidas tienen más éxito y más fluidez, digámoslo así, pero no hay claridad suficiente todavía sobre la influencia de los tipos de personalidad en la competencia lingüística global. Tampoco hay un consenso de el tipo de personalidad, qué factores influyen, en qué beneficia o en qué perjudica. No tenemos claridad todavía en la lingüística, es algo que vale la pena seguir estudiando. Mucho menos aún tenemos idea de las diferencias en la capacidad de hacer inferencias, que es el material de esta conferencia. En la otra diapositiva, el doble camino de comunicar, emisión y recepción. Bueno, una de las finalidades fundamentales del lenguaje es establecer comunicación y lograr la transmisión de significados. Es una de las finalidades del lenguaje. El proceso comunicativo exige la creación de mensajes y el código típico para hacer esto es, por supuesto, el lenguaje, la lengua. Codificamos mucha información en la lengua y prácticamente todo lo que decimos significa, incluso cómo lo decimos significa. Más aún, incluso lo que no decimos también significa. Los vacíos significan. La comunicación, en este sentido, es un proceso de co-construcción entre alguien que emite el mensaje y alguien que lo recibe y que lo decodifica. Pero después esta persona que recibe el mensaje se convierte en emisora. Entonces es un círculo comunicativo. El lenguaje solamente existe entonces en una doble dirección en el proceso comunicativo. Tenemos que revisar las dos partes. Los estudios del lenguaje centran mayormente la atención en la producción discursiva. Sin embargo, debe analizarse también la recepción, la percepción de significados. Este trabajo pone énfasis en lo anterior, cómo entendemos y si es que hay diferencias en este entendimiento a partir de los tipos de personalidad. Analizar comportamientos diferentes entre personas extrovertidas e introvertidas no es fácil. Se necesita una metodología especial. Si analizamos a partir de la edad, del lugar de procedencia o del nivel de instrucción, es muy fácil en un espacio de la prueba de los datos preguntar algo como ¿qué edad tienes? ¿En dónde naciste? ¿Hasta qué año has estudiado? Fácil. Pero no podemos preguntar ¿eres introvertida? ¿Eres extrovertido? Esta pregunta incluye muchos factores que no podemos ignorar. Hay algunas veces una autopercepción distorsionada. Hay unas personas que en algunos contextos son de una forma y en algunos contextos de otra, entre otras cosas, ¿no? Además, no son categorías totalmente diferenciadas, sino que son momentos graduales en un continuum. De tal modo, entonces, para poder hacer las encuestas, para la obtención de los datos, antes necesitamos hacer otra encuesta. O sea, antes de la encuesta de obtención de datos, otra encuesta previa para dividir a las personas en dos ámbitos, más prototípicamente introvertidas y más prototípicamente extrovertidas. Así entonces evitamos una valoración propia que podría incluso no representarnos y analizamos los puntos focales de los polos en una escala de introversión-extroversión. Esta metodología en dos partes la consideramos necesaria además de original. A continuación, mi colega Alejandra Aguilar nos presenta a detalle algunas consideraciones metodológicas y un poco del análisis. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Andrés. Sí, justamente siguiendo con esta segunda parte, ya adentrándonos a esta propuesta metodológica, em, tenemos
las dos partes que comentaba el doctor. En la primera encuesta se pretende ver la personalidad del informante. Para esto se utilizó un test que se llama Myers-Briggs Type Indicator, que es un cuestionario de 70 preguntas de opción múltiple que se enfoca en identificar 4 rasgos de la personalidad: introversión, extroversión, sensación, intuición, pensamiento, sentimiento y percepción, enjuiciamiento. En este caso, por la naturaleza de la investigación, se tomaron las 10 preguntas referentes a la introversión y la extroversión. Asimismo, es necesario mencionar que sí hubo un criterio de exclusión en el cual no se tomaron en cuenta, por la naturaleza de la investigación, a las personas ambivertidas. Estas personas son quienes están, digamos, en medio del espectro, no son ni mayormente introvertidas ni mayormente extrovertidas, por lo que en el test se identifican como personas que, digamos, obtuvieron 5 respuestas pertenecientes a la introversión y 5 respuestas pertenecientes a la extroversión. Ahora bien, el segundo paso: ¿cómo analizar las inferencias? Que es la capacidad de leer el mundo. Para esta parte se utilizó un cortometraje extraído de la película Unicorn Wars, que es del 2002, en donde se extrajeron fragmentos de la película y dieron como resultados un pequeño texto cinematográfico de 5 minutos con 44 segundos. Durante este texto se encuentran fragmentos que se consideraron más sensibles y aptos para el público, esto con el propósito de fomentar la empatía, el interés y sobre todo la participación al momento de contestar las preguntas y en general pues al momento de participar en esta prueba. Posterior a esto, a esta proyección, se realizaron 10 preguntas relacionadas al contenido implícito de este texto cinematográfico, pues es importante señalar y recalcar que fue una cinta no secuencial. Ahora bien, entrando al tema del modelo para el análisis de la comprensión, se divide en 2 fases. En la primera se propone una escala de medición inspirada en la escala de Likert. Esta escala es una, como su nombre lo indica, pues escala gradual que tiene 5 valores. En otras palabras, no se tachaban las respuestas de incorrectas o correctas, sino que se evaluaba de acuerdo al grado de cercanía a la respuesta esperada. Es decir, que si tenía un 1 es porque era la respuesta que se consideraba adecuada. Si le faltaba algunos detallitos, bueno, pues tendría 0,75 y así sucesivamente. Por lo que se trata de una variación y valoración gradual y continua. Posterior a esto, se calculó el promedio de cada pregunta y por último el promedio general en cada tipo de personalidad. A este promedio, es decir, este resultado de la evaluación, es lo que conocemos como índice de capacidad inferencial. Ahora bien, poniendo como ejemplo esto que acabo de mencionar, se toma la pregunta número 2 de la encuesta relacionada al texto cinematográfico, que es ¿de qué murió la madre? En esta ocasión, para la medición del EASY, partimos de la respuesta envenenamiento y sus similares, que puede ser envenenada por veneno, intoxicación, etc. Es importante mencionar que durante la segunda encuesta se se incluyeron preguntas de naturaleza diferente. Esto quiere decir que había preguntas con un grado de complejidad un poquito más alto, otras un poquito más sencillo, otras que requerían a lo mejor
más contextualización, otras un poquito más cerradas, más abiertas. Ujú. En esta ocasión se tomó una pregunta que no necesita tanta contextualización y con una respuesta un poquito más cerrada. Ahora bien, hay tres argumentos para la respuesta esperada en esta ocasión. Como un poquito de contexto para las personas que no conozcan esta película, el osito azul se llama Azulín, es hijo de la osita rosa que se ve atrás, está un poquito tapada, pero Azulín asesina a su mamá dándole una limonada. Sin embargo, como ya se mencionaba, no está del todo implícito en el cortometraje. Esto no quiere decir que no haya indicios que nos lleven a esta respuesta. Los indicios son los siguientes. El primero de ellos es que en el minuto 4 con 53 segundos se puede observar a Zulín visualizando un frasco con contenido de peligro, ¿no? Ya que está representado por un cráneo de oso y un par de huesos. Esto anterior a que la madre le pidiera un vaso de limonada. El segundo indicio es la propia gesticulación de Azulín, pues muestra una mueca de tristeza o bien podría ser arrepentimiento después de entregarle la bebida a su madre, que es la imagen que les proyectaba, justamente esa escena. Citando a Paul Ekman, la cara es la sede principal del despliegue de las emociones. Y el tercer y último indicio es la reacción exagerada de Azulín al momento de que su madre se desmaya, justo después de que él le entrega la limonada. Tomando esto como base para la respuesta de murió por intoxicación o envenenada, se obtuvieron los siguientes resultados. En la gráfica del lado izquierdo se muestra esta primera fase, producto de la escala de medición que les comentaba. Se proyectaron los resultados. Es decir, me voy a explicar de otra manera. 25 personas obtuvieron la mayor calificación de 1 en el caso de la extroversión. Sin embargo, en el caso de la introversión, 26 personas obtuvieron esta mayor calificación, que es puntaje de 1. Posteriormente, se muestra que solamente una persona introvertida obtuvo la evaluación de 0.75, ninguna persona obtuvo 0.5. 0.5 obtuvo una persona extrovertida y 2 personas introvertidas. Y 0 fueron 9 personas extrovertidas y 5 personas introvertidas. Ya que se obtuvieron estos resultados de la evaluación de cada pregunta, ahora sí se procedió a separar a las personas extrovertidas de las personas introvertidas para sacar el índice de capacidad inferencial. En este caso, podríamos decir que es un easy parcial, ya que pertenece a la pregunta número 2. El comportamiento es el siguiente. Las personas extrovertidas obtuvieron un easy de 0.7 y las personas introvertidas obtuvieron un índice de capacidad inferencial de 0.8. Es decir, no es una diferencia muy grande, sin embargo, existe. Ahora bien, en los resultados generales, es decir, el easy de toda la prueba, se obtuvo lo siguiente. La personalidad extrovertida obtuvo un easy de 3.23 y la personalidad introvertida un easy de 3.72. Podemos observar que tampoco es una diferencia magnánima. Sin embargo, observamos que en las pruebas ocurre más o menos lo de la pregunta número 2. Hay una diferencia pequeña, sí, pero es constante. Y esto
a favor, digámoslo de esta manera, de las personas introvertidas. Ahora bien, las conclusiones son las siguientes. La primera de ellas, y retomando la primera parte de la ponencia, es que toda variante social se convierte en una variante lingüística. La segunda, el tipo de personalidad también muestra diferencias lingüísticas. La tercera es que al hacer un análisis lingüístico, es necesario analizar tanto el rol del hablante como el de oyente. En otras palabras, las diferencias lingüísticas están tanto en la expresión como en la comprensión. En este caso, pues la naturaleza de la investigación se centra en la comprensión específicamente de información implícita. Ahora bien, podemos afirmar que sí es posible hacer un análisis cognitivo con un modelo de análisis adaptado y adecuado para ello. Así bien, es posible analizar procesos inferenciales, es decir, cómo entendemos información implícita. Estas inferencias se pueden analizar con el modelo EASY o el modelo de índice de capacidad inferencial. Este modelo puede usarse para hacer un análisis lingüístico a partir de otras variables, como las que mencionaba el doctor Andrés. Puede ser ya sea por edad, no sé cómo recibe información una persona adulta a un infante, o tal vez de género, no sé, la gama es muy amplia en realidad. Y las conclusiones de esta investigación en particular es que la diferencia entre personas introvertidas y extrovertidas no es muy grande, sin embargo, es constante. Y por último, las personas introvertidas muestran un mayor índice de capacidad inferencial. De mi parte sería todo y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Agradecemos la valiosa participación de Alejandra Paola Aguilar González y el doctor Andrés López Ávila con el tema sociopragmática y personalidad, un análisis lingüístico de la introversión y la extroversión. Es por ello que nos gustaría invitar a todos los asistentes a mostrar nuestro agradecimiento y darles un fuerte aplauso virtual a través de las reacciones de la plataforma de Zoom. Antes de dar espacio para algunas preguntas a nuestro ponente, queremos presentar el video promocional de nuestra tercera estancia internacional en Cátedra Iberoamericana de Educación, Investigación e Innovación Educativa, que tendrá lugar del 9 de noviembre al 16 de noviembre en la Universidad de Alcalá, campus histórico de la ciudad, en Madrid, España. UNICEPES te invita a unirte a la tercera estancia internacional en Cátedra Iberoamericana de Educación, Investigación e Innovación Educativa, del 9 al 16 de noviembre del 2024 en la Universidad de Alcalá, España. Disfruta de enriquecedoras visitas académicas y culturales en Alcalá de Henares, Toledo y Madrid. Te alojarás en la acogedora residencia universitaria Lope de Vega, con pensión completa, incluyendo desayuno, comida y cena. Este programa es ideal para quienes desean expandir su expertise en investigación y mejorar su desempeño profesional, además de explorar diversas realidades educativas, acceder a herramientas avanzadas para la innovación y fortalecer sus proyectos de investigación. No te pierdas esta oportunidad única. Contáctanos y asegura tu lugar hoy mismo. ¿Eres profesional de la actividad física y el deporte? Tenemos algo especial para ti. Participa en la estancia internacional Sports Analytics en Cosenza, Italia, organizada por la UNICEPES y la Universidad de Calabria. Esta experiencia única te permitirá actualizar tus conocimientos y compartir con expertos internacionales. Incluye diversos laboratorios didácticos y visitas culturales en el maravilloso sur de Italia. Para mayor información, visita www.unicepes.edu.mx o contáctanos vía WhatsApp. No te lo pierdas. Te esperamos en Italia para vivir una experiencia inolvidable. Aún están a tiempo de ser parte de esta gran experiencia con UNICEPES. A continuación daremos espacio para la sesión de preguntas y respuestas y para ello les recordamos hacer uso de las reacciones de la plataforma Zoom para que activen su micrófono o bien escribir sus preguntas a través del chat. Mis compañeros de marketing estarán dando lectura a cada una de sus inquietudes. Adelante. Sí, muchas gracias, muy buenas tardes. Les recordamos que pueden hacer uso tanto de las reacciones para nosotros poder abrir el micrófono o
darle o daremos lectura a sus preguntas a través de que aparecen a través del chat o el espacio de preguntas y respuestas. Bueno, pues ya vemos una mano levantada, algunas preguntas. Entonces me voy a permitir ceder el micrófono a Hugo Berrios, quien ya tiene la mano levantada. Adelante. Hola, buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí, Sí, lo escuchamos, ok, doctor. muchas gracias. Gracias, doctor Andrés, y a la licenciada Paola. La verdad, la presentación me gustó mucho y en particular la escena de la película fue, creo que, muy ejemplificadora. Y respecto a lo mismo, yo que trabajo desde el área de la salud, yo vengo del campo de la salud y particularmente desde la oftalmología. Me he dedicado un poco a estudiar la socialización desde la visión, desde el sentido desde la visión. Y en atención a esto, a las habilidades perceptuales, ¿cómo ven ustedes justamente esto, el desarrollo de la visión, la percepción del mundo a través de los ojos y su impacto efectivamente en la definición de la introversión y la extroversión? Esa es la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un tema muy interesante, la verdad. Eh, Creo que en el trabajo que presentamos Alejandra y yo nos concentramos en diferencias lingüísticas, porque hacemos lingüística ella y yo. Sin embargo, las diferencias de socialización deben estar en todas partes, en todas partes. Incluso, por ejemplo, en la cantidad de tiempo que las personas introvertidas hacen contacto visual con otras personas y la cantidad de tiempo que, digamos, alejan la mirada. Esto, de manera muy indirecta, yo lo he podido ver en algunas investigaciones lingüísticas que dicen de manera muy general que las personas introvertidas sí hacen menos contacto visual con las otras personas. Pero las consecuencias de esto, al menos para mí, son inimaginables y además de percepción, de atención a los detalles, de atención al mundo visible, debe haber un montón de diferencias. Yo creo que ahí necesitamos eh, ampliar un poquito los límites de nuestra investigación y apoyarnos de otras personas, como usted mismo, estimado Hugo, para vincular opciones, para vincular algunas cosas, por ejemplo, desde nuestra parte de comprensión y con cosas que nos puede apoyar usted. Hay muchas diferencias en general en el comportamiento de introvertidas y extrovertidas. Yo no sabría más que algunas lingüísticas, pero sin duda debe haber muchas más. Muchas gracias. Una pregunta muy interesante que la verdad es que no lo sé y sospecho que casi nadie debe saber. Es un tema interesantísimo. Muchas gracias por la pregunta. No sé si Alejandra tenga alguna cosita que decir. Aquí nos vamos repartiendo las respuestas. Sí, muchas gracias, doctor Andrés. Sí, me parece muy interesante como ampliar esta investigación pues a otras áreas. Nosotros nos hemos centrado en lo lingüístico, pero también es muy interesante, por ejemplo, estudiar la recepción de estímulos entre personas introvertidas y extrovertidas. Sí hay pues un par de investigaciones que mencionan que las personas introvertidas son más sensibles a los estímulos y es por eso que suelen como centrarse más en su yo interno, a lo mejor sí evitar lugares con mucho ruido, muchas personas, por lo mismo de esta sensibilidad que de las personas extrovertidas, que al contrario buscan como el, la actividad, recepción de estímulos y sería pues muy interesante abordarlo desde diversas perspectivas. También, por ejemplo, con la recepción de colores, tal vez podría ser una manera de abordarlo, ya que en el cortometraje para el que se usó para la prueba hay pues esta división como de colores pastel y demás que también se enlaza un poquito con lo social. Por ejemplo, se veía que los rositas se mostraba para la mamá, ¿no? O lo típicamente femenino,
y lo azul para lo masculino. Sin embargo, por ejemplo, había un osito pequeñito, también en la imagen que proyecté, y es osito, vaya, es el hermano de Azulín. Sin embargo, las personas lo, lo llegaban a tomar como hermana o osita, y creemos que también ahí hay otro foco que podría ser muy interesante investigar. Sin embargo, pues esta investigación nada más tenía el límite de la comprensión de contenido implícito, pero que claro que también estamos como abiertos a la posibilidad de extender e indagar en otros aspectos. Muchas gracias a nuestros ponentes por la atención a la pregunta del doctor Berrios. Bueno, aquí hay una pregunta puntualmente de Samuel de la Cruz que nos dice si esta conferencia es producto de una investigación. Bueno, creo que justamente han ampliado la respuesta. Sí, 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 es una investigación desarrollada por Aguilar González, un poco más en extenso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nos pregunta Andrea Estefanía Galindo Crespo, ¿qué estrategias se pueden implementar para guiar u orientar a una persona introvertida en su expresión lingüística? Mm, quién contesta primero? Eh, ¿Yo? ¿Tú? Eh, Sí, como quieras. mm, yo creo que es una pregunta muy complicada. Es una pregunta muy complicada esto de... eh, creo que necesitamos... A ver, ¿podríamos releer la pregunta otra vez, por favor? Mm, Sí, claro. Nos dice, ¿qué estrategias se pueden implementar para guiar u orientar a una persona introvertida en su expresión lingüística? Pienso en un texto de Davis y Elder, y estas dos personas dicen que las personas extrovertidas tienen un poco más de fluidez, participan más, etcétera, pero no necesariamente aciertan más. O sea, expulsan más palabras, pero no siempre son palabras más correctas. Creo que lo que necesitamos en situaciones de aula, creo yo, es reconocer que hay dos tipos de personalidad y que no es que una sea la correcta y una sea la incorrecta. Y no intentar llevar a las personas introvertidas hacia la extroversión, porque los mecanismos cognitivos parecen diferentes. Creo que necesitamos respetar algunas veces el silencio de algunas personas y saber que están comprendiendo. Es decir, las personas extrovertidas parece que dicen más, pero no aciertan tanto como las personas introvertidas. Entonces, quizás adaptar nuestras sesiones para tener un discurso de respeto a las dos formas de aprendizaje. Esto, sin embargo, complica muchísimo las clases, porque prácticamente tenemos que dar dos clases en simultáneo. Entonces, es muy complicado. Creo yo que el respeto a la variación es una parte bien fundamental y reconocer que hay comprensión silenciosa, que hay procesos inferenciales en donde parece que las personas introvertidas tienen mejor puntaje. Podría ser, pero es una pregunta ahí muy compleja. Muchas gracias. Sí, siguiendo el hilo que comentaba el doctor Andrés, creo que es importante aclarar que las diferencias no son malas. Es decir, sí, claro que las personas introvertidas son diferentes a las extrovertidas, pero ninguna es mejor que la otra. Em, Tal vez no sería como de centrarlo en las personas introvertidas, sino en un aspecto más general de la situación, de qué, qué expresión, qué manera de referirme, de cómo me adapto a una situación en particular, que es como lo que se mencionaba al principio de la ponencia, de no como me estoy refiriendo ahora, es como hablo en mi cotidianidad, con mis amistades, tampoco a la hora de hacer un trámite o en una fiesta. Entonces, creo yo que en lugar de centrarlo a un tipo de personalidad en específico, tal vez sería más adecuado eh, verlo desde una situación en particular.
Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Leticia Oralia Cinta Madrid. Nos dice, ¿la extroversión y extroversión podrían impactar en la facilidad del aprendizaje de contenidos abstractos como los revisados en asignaturas como la química? Ahí está bien interesante eso. Yo pienso por los datos preliminares que tenemos, es una muestra pequeñita, pero por los datos parece que sí, parece que las personas introvertidas tienen ligeramente mayor comprensión lectora, digámoslo así. Esto además porque las pruebas desarrolladas a detalle por Aguilar González, tenemos preguntas de muy diversa naturaleza. O sea, no es que las preguntas sean apuntadas a una sola condición, sino cosas más abstractas, más concretas, más lingüísticas, menos lingüísticas, más cerradas, más abiertas. Y en toda la variante de todas las preguntas, el comportamiento es constante, ligeramente mejor en personas introvertidas. Yo sospecharía que sí, yo sospecharía que sí. A mí también me parece muy interesante la pregunta. Sin embargo, tal vez podrían entrar otros aspectos de la personalidad em, para una materia en particular. Creo que sería muy interesante hacer otra investigación ahora con este tipo de contenido. Pero coincido con el doctor Andrés que por los datos preliminares hasta el momento con el texto cinematográfico, pues las personas introvertidas tenían un índice de capacidad inferencial un poquitito más alta. Sin embargo, creo que no estaría de más hacer un estudio ahora centrado en conceptos más abstractos. Muy bien, muchas gracias. Samuel de la Cruz pregunta respecto a la investigación, ¿cuántas personas participaron en el estudio y si todas fueron adultos? ¿Y cuál fue el criterio para elegir la película como material de análisis? En consecuencia también dice si pueden compartir algunas recomendaciones generales que pudieran haber surgido de esta investigación. Eh, sí, quizás mi colega pueda tener un poco más de datos a propósito de la cantidad de personas. Yo quisiera hacer un comentario anterior y decir que la investigación en extenso que se desarrolló antes tenía una, como una pruebita que superar, que prácticamente los estudios de lingüística decían es que no se puede analizar una diferencia a través de la personalidad, no se puede hacer eso. Y entonces la investigación, una de las partes fundamentales de la investigación fue decir, claro que sí se puede, ¿cómo de que no? Claro que se puede, solo que necesitamos una metodología especial. Entonces, creo yo que hay mucho valor en eso porque tenemos una metodología nueva, un proceso nuevo, con un concepto nuevo desarrollado por Aguilar González, que es el EASY, que antes yo no había podido revisar en ningún otro texto, una medición de cómo entendemos significados. Entonces, para eso se analizó esta metodología, pero esta metodología sí puede ampliarse con más personas, con infancias, con más personas, pues, ¿no? Es lo que puedo decir yo, creo que mi colega puede decir un poco más. Muchas gracias. Sí, participaron 79 personas en el estudio, 35 fueron extrovertidas y 34 introvertidas. No solamente hubo personas adultas, la persona más pequeña que contestó tenía 16 años, la mayor rondaba los 60. Entonces sí hubo bastante participación. En, no se tomó otra variable, en sí pues este estudio se centraba justamente en la introversión y extroversión, pero como comentaba en la ponencia, este modelo puede utilizarse justamente para, por ejemplo, ahora en cuestión de edad, ¿no? Cómo perciben la información personas adultas, como infancias, como adolescentes, etcétera. También sería muy interesante averiguarlo, pero en esta investigación
no se abordó ese aspecto, esas variables. ¿Y cuál fue el criterio para elegir esta película? Su carácter tan abstracto y complejo. Es una película muy interesante. Yo la recomiendo mucho si es que no son sensibles con contenido explícito en el sentido de que luego es un poquito como sangriento y demás. Pero es interesante porque aborda temas em, más complejos que no esperarías de una película animada. Ese es como un pequeño choque, incluso, de que tú esperas, como ves ositos de colores, pastel y todo muy tierno, pues no te imaginas, por ejemplo, que un osito mate a su mamá. O cuestiones de esa naturaleza. Eh, y recomendaciones generales de esta investigación, pues yo diría que es justamente incluir preguntas de diversa naturaleza en el proyecto, em, proponer como un nuevo modelo de análisis, como comentaba el doctor Andrés, pues en lingüística no se había visto. em, este tipo de metodología ni este tipo de objeto de estudio. Entonces, pues yo personalmente animaría a intentarlo, como dependiendo pues de la investigación muy particular que se esté elaborando, pero como pues proponer, ¿no? Un nuevo método, un nuevo análisis, como fomentar o dar pie a la creatividad que la creatividad también es académica y también puede estar en esta área. Muchas veces se centra solamente en lo artístico y claro que está presente, pero también hay que ser muy creativos a la hora de investigar y en esta otra parte. Una nota complementaria también, esta película, la lengua original es en español y entonces necesitábamos que fuera una, una película en la lengua materna de las personas que fueron informantes, pues. Otro de los criterios era que tuviera algunos segmentos emocionales, emotivos, para intentar promover el involucramiento y que se metieran a la respuesta, pues, de estas preguntas. También una pregunta que no fuera, perdón, una película que no fuera tan masiva, tan súper gigantesca, famosísima, porque si todas las personas ya hubieran visto esa película, las respuestas hubieran estado condicionadas. Entonces eligió una que no era tan masiva, entre otras cuestiones. Sí, 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 muchas gracias por esa pregunta tan buena. Muchas gracias. Gracias a nuestros ponentes. Juan Antonio Ochoa García dice, ¿la autoestima influye en una persona extrovertida o introvertida? Yo, yo creo que sí, aunque no es necesariamente determinante. Es decir, hay, digamos, actitudes episódicas en las que una persona que está pasando por procesos emocionales difíciles, por ejemplo, se retrae hacia sí misma, digámoslo así, y muestra actitudes más típicas de las personas introvertidas. Pero tampoco es que haya una determinación. No es que una persona feliz sea extrovertida y una persona triste sea introvertida. Hay relación, creo que sí está en la fluctuación de las personalidades y de cómo actualizamos esa personalidad, pero no en el sentido de determinación. Pero influencia, yo diría sí, claro que sí, claro. Sí, concuerdo en que como seres humanos, en general, pues la autoestima influye, sin embargo, no quiere decir que las personas introvertidas, por ser calladas, sean inseguras de sí mismas. También es algo como que se quería fomentar en esta investigación, que no hay una personalidad tal cual mejor o peor que otra,
simplemente son diferencias, particularmente desde el ámbito cognitivo, porque cuando mencionamos introversión y extroversión pensamos en, por ejemplo, timidez o en la habilidad social, cuando en realidad pues va un poquito más allá. También hay personas introvertidas que tienen habilidad social, sin embargo, pues sí prefieren, pues a lo mejor un ambiente más tranquilo, como evitar ese contacto, pero finalmente pues vivimos en una sociedad y el contacto es inevitable. Hay que recordar que los seres humanos somos adaptables, nos adaptamos a las circunstancias y pues nada es como tan tajante, tenemos una naturaleza también muy, muy compleja. Muchas gracias y bueno, agradecemos a todas las personas que han participado. Sin duda han generado un diálogo bastante interesante, pero al parecer, bueno, pues ya no hay alguna otra pregunta por parte de la audiencia. En tanto, yo regreso los micrófonos a mi compañera Mariana para dar continuidad. Muchas gracias. Estimados ponentes, pues no nos gustaría cerrar este webinar sin antes cederles nuevamente el micrófono para dar unas palabras a manera de conclusión sobre el tema que nos impartieron el día de hoy. Muchas gracias. Quisiera yo agradecer la participación de todas las personas. Sin duda las preguntas y los comentarios que nos hacen enriquecen la investigación y creo que, eh, al menos de mi parte, quisiera proponer nuevas preguntas a propósito de las diferencias lingüísticas y no lingüísticas entre dos tipos de personalidad. Este es un análisis específico sobre comprensión, pero sin duda hay mucho camino para recorrer en estas investigaciones. Muchas gracias. Sí, me sumo al agradecimiento del doctor Andrés. Me pone muy contenta ver la participación de todos y todas, eh, que haya sido un tema que les haya interesado, gustado y pues muchas gracias.